Hay ejemplos, la gran mayoría son místicos como San Francisco de Asís y bueno, y dentro del mundo religioso, pero no solo voy a hablar de gente del ámbito del pensamiento religioso, de la religión, sino también de algún ilustrador en España o algún escritor, es decir, voy a hablar de diferentes eh, personajes en el ámbito de la cultura y también voy a hablar de Oriente, con un ejemplo en Persia. Giovanni Battista Franzelin fue teólogo y jesuita austriaco, profesor de lenguas orientales y de dogmática entre 1857 y 1875 en la Universidad Gregoriana. En 1876 fue creado cardenal, publicó numerosos tratados de teología dogmática y restauró el método de la teología positiva. Bueno, es un hombre que habló del pensamiento o de la teología que es dentro del ámbito cristiano. Meister Johann Eckhart fue místico alemán, estudió en Colonia, donde recibió el título de maestro en teología en 1303. En 1320 fue nombrado maestro de teología en el Stadium Generale de Colonia, aunque la heterodoxia de sus doctrinas hizo que el Papa Juan XXII condenara sus doctrinas. La obra es Cuestiones Parisienses. Johann Eckhart fue uno de los místicos más importantes, de verdad que fue profesor en teología, que enseñó además en el Stadium Generale de Colonia, pero claro, sus ideas o las doctrinas no fueron bien recibidas o no estuvieron o no fueron bien vistas por parte de la institución eclesiástica, sobre todo por el Papa. Robert de Sorbonne fue teólogo francés de origen campesino, estudió en París, fue canónigo de Cambrai y de la Catedral de París, maestro en teología y clérigo de Luis XI. Fundó un colegio que llevó su nombre, la Soborna, entre 1253 y 1257, y predicó la cruzada contra Aragón en 1263. Una obra es de conciencia. Pues Robert de Sorbonne fue uno de los principales teólogos, aparte luego estuvo sirviendo a la monarquía de su país. Y también predicó una cruzada contra la propia corona española, que bueno, era la corona de Aragón contra el territorio peninsular. San Francisco de Asís fue religioso y místico italiano, fundador de la Orden Franciscana. Casi sin proponérselo, lideró un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. Su sencillez y humildad, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo temporal, y su figura fue valorada más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Y una de las obras es el Cántico de las Criaturas. San Francisco de Asís fue una de las figuras más importantes dentro del ámbito de la mística y del ámbito religioso. Él fue casi una figura que lideró un movimiento con el objetivo de estar cercano al pensamiento cristiano, a Dios y todo a través de la pobreza, la alegría, o es decir, la alegre fraternidad, todo ello. Es decir, es un símbolo pues, del ámbito medieval y bueno, del ámbito religioso hasta hoy en día. Santa Clara de Asís fue fundadora de las religiones franciscanas, llamadas clarisas. Su padre pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad y su madre era una dama de profundo sentido cristiano. Ambos dejaron huella en el pensamiento cristiano medieval. En España también ha habido figuras dentro del ámbito de la religión o religiosas. Santo Domingo de Guzmán fue religioso español, fundador de la Orden de los Predicadores, que también se la conoció como Orden Dominicana o de los Dominicos. Fue canónigo regular de Osma. En 1203 tuvo que acompañar a su obispo en una embajada en Dinamarca. Impresionado por el adelanto de la herejía albigense, no quiso tomar parte en la cruzada guerrera decidida por el Papa e insistió en su predicación pacífica entre los albigenses. El monasterio de religiones fundado por él en Prulil en 1206 se convirtió en el centro espiritual y material de su acción. Tras rechazar varios obispados, en 1215 reunió a algunos compañeros y obtuvo del Papa Honorio III la confirmación de su fundación, que fue el 22 de diciembre de 1216, y de su título de predicadores el 21 de enero de 1217. El 15 de agosto de 1218 dispersó a sus 16 religiosos por diversas ciudades europeas, entre ellas París, Madrid, Polonia y Roma, es decir, estuvo entre Francia, España e Italia, y se dedicó a la predicación y a la organización de su orden, que tomó su forma definitiva en el primer capítulo general de Bolonia en 1220, que le dio un estatuto original de pobreza mendicante independiente de la franciscana. En 1221 dividió su orden en 8 provincias.
Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1243. Un hombre, bueno, como el anterior, San Francisco de Asís, que dejaron huella en el pensamiento religioso, aparte del europeo, más concretamente en el español, es decir, en España. La Edad Moderna Europea. Fray Junípero Serra fue religioso franciscano español, profesó en 1761 en el convento de los franciscanos de Palma, donde cambió su nombre de nacimiento por Junípero. En 1738 fue ordenado sacerdote y se doctoró en teología. De estos años se conservaron compendios de sermones dictados por él en sus diferentes itinerarios sacerdotales. Fray Antonio Alcalde fue religioso dominico español, fue obispo de las diócesis mexicanas en Yucatán y Guadalajara, ciudad esta última en la que fue especialmente recordado por los proyectos que impulsó, como la fundación del Hospital Real de San Miguel, que hoy en día es el Hospital Civil, y de la Universidad de Guadalajara. Ambos dejaron huella en el ámbito religioso de España. Un salto hacia la cultura, hacia la literatura española. Pablo de Olavide fue ilustrado español, nacido en una rica familia e influyente familia criolla de ascendencia navarra. Cursó estudios en el elitista Real Colegio de San Martín y en la Universidad de San Marcos en Lima, donde se licenció y doctoró en teología en 1740, para 2 años más tarde licenciarse también en Derecho Civil. Su carrera académica culminó en 1742 con la obtención de una cátedra de teología de dicha universidad. Al poco tiempo inició su carrera jurídica, que le llevó en 1745 a ocupar el puesto del Tribunal del Consulado y oidor de la Audiencia de Lima. Y una de las obras es El Evangelio en Triunfo o la historia de un filósofo desengañado. Un hombre que perteneció al periodo ilustrado de España, es decir, al siglo de las luces, a cambio, un cambio bueno, con respecto a las anteriores épocas o periodos como el Renacimiento, el Barroco, que fue una crítica hacia las monarquías, hacia las instituciones políticas y eclesiásticas, que es lo que surgió con la Ilustración. Pues intelectuales y todo ello que criticaron los dogmas, las formas de gobierno que eran monarquías absolutistas. Gaspar Sánchez fue escriturista español, jesuita. Desde 1571 se dedicó a la enseñanza de las humanidades, de la retórica, de la filosofía, de la teología. Fue autor de numerosos comentarios escriturísticos y una de las obras es In Actus Apostolorum de 1616. Ambos dejaron huella en el ámbito cultural español. Marie-Dominique Chenu fue teólogo dominico francés. Fue profesor de teología medieval entre 1920 y 1942 y director entre 1939 y 1942 de la Universidad de Le Château en Bélgica, cargo del que fue sustituido por decisión del Santo Oficio. Y una de las obras es La doctrina social de la Iglesia como ideología. Un hombre bueno, pues que dejó huella en el pensamiento cristiano del siglo pasado. Enrique Gaspar fue escritor español, diplomático de carrera, publicó numerosos artículos, poesías y narraciones en la época blanco y negro y la ilustración española y americana. Fueron innovadoras las comedias en que llegó a plantear cuestiones de ética social, y una de las obras es Las circunstancias de 1866, un escritor muy importante, no tan conocido, pero que dejó huella en la segunda mitad del siglo XIX. Para finalizar voy a hablar de la literatura medieval en Oriente, un ejemplo en Persia. Firdusi fue poeta persa, fue autor de una inmensa epopeya legendaria e histórica que es Shah-Nameh o Libro de los Reyes, dedicada al sultán Mahmud de Ghazni. Esta epopeya, la más importante de la literatura persa, se basó en las leyendas orales y las fuentes históricas de la época y contaba la historia de 50 reyes en 3 ciclos. Se narraban combates, apariciones de demonios y otros acontecimientos reales o fantásticos en un escenario monumental que abarcó China, Persia e India. La composición de sus 60.000 dísticos le llevó 35 años para escribir esa propia obra. Por su versificación de la historia de Yusuf y Zuleika, que relató siguiendo el Corán el intento de seducción de la esposa de Putifar sobre José, se le consideró también el fundador de la epopeya novelesca. Un hombre que dejó huella al final en el ámbito oriental, persa, que no es algo conocido en Europa, pero no tanto, sobre todo en el mundo occidental, y que si hablamos del ámbito cultural oriental y su penetración de la cultura en España es prácticamente nulo. De lo que he hablado es, al final prácticamente es todo Occidente, muchos ejemplos, el ámbito religioso también. Y si os ha gustado este vídeo, comentar que soy historiador y darle a like, suscribiros, poner comentarios. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.